Un placer estar nuevamente con ustedes en Cinema Coach, un programa que hacemos además con mucho placer para tratar de encontrar el mensaje que en una época determinada de nuestras vidas nos da una película, nos da un film. Para ello, inclusive, cambia con el tiempo. Uno ve un film, una época de su vida y saca los dos conceptos básicos y el mensaje total es diferente, puede ser diferente al que tenga en otra época de vida. Y entonces esto es lo que hace hermoso al arte del cine, porque nos va diciendo diferentes mensajes de acuerdo a nuestros propios cambios. Y creo que el film de hoy es un film hermosísimo, es un film del año 2000, de un gran director, de Gus Van Sant, y que ha hecho obras realmente importantes. Gus Van Sant dirigió en el año 2000 a un gran actor, a Sean Connery, que con un muchacho Brown hizo una gran obra llamada Encontrando a Forrester, Finding Forrester, que habla de la relación que se puede dar entre dos hombres, un hombre mayor, ya casi tocando la vejez y casi en viaje de ida, y un muchacho joven que está aprendiendo a vivir, y los dos tienen la misma pasión, la pasión por la escritura. Uno es un escritor consagrado que realmente se vuelve con su anonimato, se vuelve casi inalcanzable y se ha transformado en un mito. Y el joven, un muchacho que juega básquet, pero que le encanta escribir, y que el encuentro de estos dos hombres, que se hace casi por casualidad, entonces nos va a decir muchas cosas muy interesantes, y sobre todo que cuando lo llevamos a conceptos en esta historia en la que este hombre hace de mentor del muchacho, Forrester hace de mentor del muchacho, y cuando realmente se comienzan a explicar muchas cosas de la vida de ambos, y sobre todo de la vida de William Forrester, el escritor consagrado, que se trata de explicar el por qué se huyó del mundo y se recluyó en un apartamento de un barrio neoyorquino. Y entonces comienza, y nosotros sacamos aquí dos conceptos. Un concepto es básico, un concepto de vida, más allá de lo que podamos entender a nivel formal, pero el concepto es el de educación, es decir, el de la transmisión de determinadas informaciones, determinados, además de la información de valores, inclusive de actitudes, la instrucción que se tiene para poder hacer algo en específico y para manejar un sistema determinado, que en este caso es la literatura, para la cual Forrester descubre que su Yamil, que así se llama el muchacho en la obra, tiene gran talento. Cuando nosotros empezamos entonces a evaluar que uno de los conceptos básicos de este film de Gus Van Sant es la educación, realmente nos comienza a llamar la atención cuando también le agregamos el segundo concepto, que es un concepto que ojalá logre explicar bien, porque se diferencia de herencia en el sentido de que el legado, que es el segundo concepto básico que nosotros tomamos en este film, el legado es mucho más de valores, es más de conocimientos, es más de espiritual, es más de toda una serie de elementos que tratamos de diferenciarlo, al menos yo lo hago con esta palabra legado, y para mí tiene un significado mucho más trascendente que lo simplemente material, y que entonces esta palabra legado viene a ser un concepto muy interesante que Forrester también le puede aportar a este muchacho, a Yamil, al escritor, que también es un excelente jugador de básquet. Cuando nosotros entonces evaluamos la educación y el legado, podemos llegar a nuestras cuatro conclusiones. Baja educación con bajo legado es intrascendencia, no nada de importancia.
Mientras que alta educación o con alto legado es todo lo contrario. Y aquí la palabra básica es trascendencia, ir más allá del tiempo, ir más allá del espacio propio. Y cuando uno ve entre esta intrascendencia y esta trascendencia, entonces quedan los dos niveles medios, en los cuales uno sería una baja educación con un alto legado, que eso significaría la influencia. Y cuando nosotros hablamos de influencia, probablemente no es que haya una educación, uno no se ha educado en base a eso, pero recibe ese legado que nos ha dado alguna personalidad individual o colectiva, y por lo tanto hay influencia. Y entonces vemos miles de artistas que tienen influencia, no es que han estudiado profundamente, se han educado con alguien, sino que han recibido la influencia. Y por eso el legado puede ser tan amplio como contactos tengamos con gente y personalidades colectivas que nos den algunas pistas y que nos enseñen cosas, es decir, que nos den ese legado espiritual, ese legado de valores, ese legado de información, esos legados tan interesantes que puede haber. Y por último hay cuando tenemos alta educación con bajo legado, que probablemente lo podemos llamar como una especie de costumbre, como una especie de hecho que está ahí, que a lo mejor nos educaron, pero no recibimos el verdadero mensaje, ese verdadero mensaje que significa el legado. Cuando nosotros entonces encontramos en este film del año 2000 de Finding Forrester de Gus Van Sant, encontramos entonces la belleza que significa ir desde la educación al legado y del legado a la educación, que no es otra cosa, y aquí entonces hacemos nuestros juegos de palabras, que no es otra cosa. El primero en donde vamos de la educación al legado está en la conciencia, es decir, en el generar el para qué me sirve de autoconocimiento a mí, y al contrario de la educación, del legado, perdón, a la educación, probablemente encontramos la conciencia o el conocimiento del mundo. Y cuando tenemos esta conciencia con educación y legado, y esa conciencia, conocimiento del mundo, el conocimiento del yo, de lo que soy, de lo que estoy, aparece la ubicación. Y entonces el gran mensaje de este film para nosotros es la ubicación y cómo cada uno de los personajes se ubicó, porque si bien Forrester le dio a Yamil, al escritor joven, al muchacho, le dio toda una educación para manejar mejor la literatura y lo ayuda y se involucra con él en escenas maravillosas, también el muchacho Yamil le hizo hacer conciencia a Forrester, a William Forrester, de su gran legado poco antes de morir. Y esto realmente nos llama la atención y por eso este film de Gus Van Sant es quizás uno de los más importantes cuando queremos hacer Cinema Coach. Imagínense, para transmitir lo que es educación, el concepto de educación, el concepto de legado y también ese concepto de ubicación, ese concepto de tener conciencia, ubicación en el mundo, el conocimiento, y además de fundamentarse en la conciencia, en esa interpretación del yo, de esa importancia de ser quien soy. Este es un film que realmente vale la pena, inclusive vale la pena verlo entre docentes y alumnos, vale la pena verlo entre padres y hijos, y vale la pena porque es un film en donde inclusive va a aparecer otro gran concepto que aparece y que se puede discutir, que es el concepto del ser mentor. ¿Qué es un mentor? ¿Cómo es la guía que debe generar un mentor? Y ahí se abre realmente todo un mundo. Fíjense qué riquezas de conceptos podemos encontrar en las películas, que ya inclusive la podemos ver por televisión. Esa maravillosa riqueza de lo que puede ser un análisis de un arte y de una técnica como el cine, hacerlo a través de los conceptos.
Eso es lo que intentamos hacer a través de Cinema Coach. Será hasta el próximo de estos maravillosos filmes.